indefinida según la capacidad del individuo. Aquí vemos cómo en el fútbol, según las posiciones, podemos o utilizan los jugadores estos sistemas energéticos. Vemos que el portero solamente utiliza el ATP-PC, los defensas utilizan el mismo más el glucógeno, los medios utilizan el glucógeno más el aeróbico y los delanteros utilizan los tres. Vemos un esquema, una tablita de las distancias por medias recorridas en kilómetros por hora por posición, los tipos de desplazamiento y la exigencia fisiológica del juego. Vemos, por ejemplo, que los delanteros corren alrededor de 9.5 kilómetros, los medios 11 kilómetros, los centrales 8.5 y los laterales 6 kilómetros. Otros tipos de desplazamientos, los sprints, alrededor de 800 metros los delanteros, los mediocampistas 1 kilómetro, 600 metros los centrales y 500 metros los laterales. También se camina mucho en el fútbol, los delanteros caminan alrededor de 2.5 kilómetros, los mediocampistas 2.8, los centrales 2.5 y los laterales 2.1. ¿Cómo podemos entrenar la resistencia adecuadamente? Pues precisamente realizando pruebas físicas. Aquí en Cruz Azul tenemos la posibilidad de mandar al Primera División, Primera A, pruebas de esfuerzo, pruebas de laboratorio, y ya de sub-20 para abajo pues utilizamos pruebas de campo, y las dos nos dan datos importantes para planificar nuestro entrenamiento en función de la capacidad de cada jugador o de grupos jugadores similares de capacidad. Tenemos, por ejemplo, que las pruebas de laboratorio, algunas pruebas que puse como protocolos, no todas se aplican al futbolista, pero sí se pueden aplicar a personas sedentarias y incluso a personas enfermas a nivel cardíaco, ¿no? Aquí los doctores son más expertos. Pero bueno, por mencionar los protocolos de pruebas de laboratorio. El test de caminata de cinta ergométrica, el protocolo de Balk, el protocolo de Bruce, que ese es más conocido a nivel de los médicos, a nivel cardíaco, de medicina del deporte, y el protocolo del Colegio Americano de Medicina Deportiva, que este protocolo me parece que sí lo podemos aplicar incluso aquí en Cruz Azul, donde tenemos cintas sin fin, cintas rodantes, que es un protocolo donde más adelante lo vamos a desglosar un poquito mejor. Les dejo así rápidamente, no lo voy a desarrollar, pero sí cada uno de estos tests, todo lo que conlleva la fórmula, la ecuación, el protocolo, para estimar el consumo de oxígeno, estimar la VAM, que más adelantito vamos a ver qué es la VAM, y etcétera. Este es el test de caminata en cinta rodante, este es el protocolo de Balk, igual con sus fórmulas, ecuaciones para estimar consumo de oxígeno y frecuencias cardíacas máximas. El protocolo de Bruce, que es el más utilizado, como les decía, incluso en pruebas de esfuerzo físico para deportistas también. Hay que darle una revisadita, es el más utilizado para el diagnóstico de enfermedades coronarias, tiene la mejor validación para la estimación del VO2 max y consiste en subir al jugador a una cinta y cada una de las etapas tiene una duración de 3 minutos, pero su inclinación va en incremento en 2% cada etapa. La velocidad en millas por hora se empieza en 1.7 y se va incrementando, y de aquí, de acuerdo a la capacidad del futbolista, pues es hasta donde termina la prueba, y de ahí se considera el consumo máximo de oxígeno. El protocolo de ergometría del Colegio Americano de Medicina del Deporte
es el que les mencionaba que podemos utilizar aquí en la Noria. En Hidalgo no hay banda sin fin, pero no sé, allá en Lagunas, doctor. En Hospital, bueno. Creo que en Hospital también, ¿no, Oscar? En Hidalgo. Entonces, aquí el problema que vemos es que hay que evaluar uno por uno. Tenemos fuerzas básicas de alrededor de 80, 90 jugadores. Entonces, pero bueno, vale la pena que este protocolo lo tengamos en cuenta para cualquier ocasión que lo necesitemos. Consiste de igual manera que el protocolo de Bruce, subir al jugador a la banda con un previo calentamiento, y este protocolo nos arroja la VAM en kilómetros por hora, nos arroja metros por minuto, metros sobre segundo y el consumo máximo de oxígeno. De acuerdo también a la capacidad del jugador, pues es hasta a la etapa donde va a llegar. Aquí esta etapa dura cada minuto, una etapa dura 1 minuto, en esta no hay inclinación de la banda, toda es horizontal, y vemos incluso hasta coloreado que la parte roja es donde el deportista no estaría bien físicamente, la etapa azul donde caen la mayoría de los futbolistas, y la etapa verde pues ya deportes de otro tipo, ¿no? Incluso maratones y etcétera. Pero los futbolistas más o menos caen entre las 7, la 8 y la 9, donde tienen un consumo de oxígeno entre 57.17 hasta 67.83. Y aquí lo importante es obtener la VAM. La VAM es la velocidad aeróbica máxima de cada sujeto, de cada jugador, que en función de esa vamos a determinar el trabajo de cada uno de ellos o de los grupos por capacidad. Vemos, por ejemplo, que si llega un jugador a la etapa 7, su VAM sería de 16.1 kilómetros por hora. O sea, él está corriendo o es capaz de correr a 16.1 kilómetros por hora y hasta ahí sería su capacidad. Entonces sabemos que ese es su 100%. En función de ese 100% tenemos que hacer nuestra programación de trabajo para el desarrollo de esa capacidad. Tenemos aquí, pasamos a las pruebas de campo, que es donde más estamos inmersos por la cantidad de jugadores y porque tenemos más a la mano una cancha y un cronómetro y conitos, ¿no? Entonces, hay que recordar un poquito el test de Cooper, el test de la milla, nada más mencionarlos, los 1000 metros pendulares y los famosos yo-yo test o el Kurznavet. De igual manera les dejo el protocolo de cada uno de ellos para que lo analicen, si es necesario que lo utilicen alguna vez con alguna persona incluso sedentaria, pues tengan la oportunidad de tener los datos para sacar máximos consumos de oxígeno, sacar kilómetros por hora para su trabajo. Este es el test de Cooper, este sería el test de la milla y los 3 famosos yo-yo test que de manera general vamos a leer la especificación de cada uno, las características de ellos. Estos test fueron desarrollados por Jan van Gogh en 1996, pero fueron